Voy a hablar un poco sobre el inconsciente cognitivo. Este concepto es muy interesante porque se refiere a todas esas cosas que hace nuestro cerebro sin que nos demos cuenta. Es como si nuestra mente estuviera trabajando en segundo plano, manejando cosas automáticas. Un ejemplo fácil de entender es cuando aprendemos a manejar. Al principio tenemos que pensar en cada cosa, dónde poner las manos, cómo cambiar de marcha, cómo frenamos, etc. Pero con el tiempo todo eso se vuelve automático y podemos conducir sin tener que pensar en cada detalle. Lo mismo pasa con muchos otros procesos mentales, como cuando caminamos, cuando reconocemos caras o cuando tomamos decisiones rápidas. Froufe lo llama la mente oculta, porque aunque no lo notemos, el inconsciente cognitivo tiene mucha influencia en lo que hacemos. A veces pensamos que estamos tomando decisiones conscientes, pero en realidad nuestro cerebro ya ha procesado mucha información sin que nos demos cuenta. Entonces, pues este concepto nos muestra lo complejo que es nuestro cerebro y cómo muchas de nuestras acciones diarias no son tan conscientes como creemos. Bueno, ¿qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? Bueno, la negligencia atencional es un tipo de negligencia que hace referencia a un déficit de conciencia de los estímulos situados al lado contrario de la ubicación de la lesión que causa el déficit. Esta falta de atención puede producirse con distintas modalidades de estímulos, como lo puede ser visual, auditiva, táctil, en movimiento. Todo esto depende en el espacio de localización del cuerpo de nuestro paciente. También puede depender de si el estímulo está en el campo visual o si es su posición con referencia al cuerpo del paciente. En este caso, el paciente solamente siente una parte. Entonces, se siente interpretado y visualizado solamente a su costado derecho, a su costado izquierdo. Su otro costado es como si no existiese o no lo tuviese. Los tipos de negligencia atencional tienen ciertas subclasificaciones, que sería la negligencia espacial, que es donde los pacientes que sufren esta negligencia olvidan completar la parte correspondiente de una tarea relacionada con el lado opuesto a donde se produjo la lesión. Por ejemplo, un paciente afectado con este tipo de negligencia solo comería la mitad del plato de comida y la otra mitad lo dejaría. Tenemos la negligencia personal, que es donde el paciente no reconoce que sus extremidades están ubicadas en el lado opuesto a la lesión que pertenece, ni sus piernas, ni sus manos, ni sus orejas. El otro tipo es la negligencia intencional o motora, en la cual el paciente no responde a estímulos, aunque sea consciente de ellos y que no tiene problemas motores en la parte del cuerpo afectado. Bueno, ¿cómo nos afecta? Este trastorno se puede decir que nos afecta en varios aspectos. En cuanto a la higiene personal, afecta en peinarse, en afeitarse, en maquillarse, en afeitarse los hombres la cara. Entonces solamente se afeitarían, por ejemplo, costado derecho y costado izquierdo no. A la hora de ducharse solamente se enjabonarían o se secarían la parte del cuerpo que sienten y el cual son conscientes. A la hora de vestirse se dificulta un poco, ya que no son conscientes de que así como visten su lado derecho, también deben de vestir su lado izquierdo. En cuanto a la alimentación, estos pacientes tienden a comer solamente la media parte del plato y la otra media parte no la tienen presente. En cuanto al uso del transporte público, estos pacientes tienden a sentir dificultad a la hora de saber el horario del bus, del tren, de su medio de transporte, o dificultades para saber exactamente la parada o la ubicación al momento de sentarse, ya que solamente tienen disponibilidad o uso solamente de medio cuerpo. El aprendizaje inconsciente es un proceso por el cual se adquieren conocimientos, habilidades o asociaciones sin que el individuo sea consciente de que está aprendiendo.
Este tipo de aprendizaje ocurre a través de mecanismos automáticos que no requieren atención consciente o intencionalidad para su adquisición. El individuo no es capaz de verbalizar o explicar qué es lo que ha aprendido, pero puede mostrar ese conocimiento a través de comportamiento o respuestas. Definición según Allegri y Frofe. Allegri define el aprendizaje inconsciente como la capacidad de adquirir información o patrones que influyen en el comportamiento sin que el sujeto sea consciente de la naturaleza del aprendizaje. Este tipo de aprendizaje puede ser procesado de forma implícita y está relacionado con el desarrollo de habilidades procedurales o motoras y así como la adquisición de ciertos hábitos o respuestas condicionadas. Por otra parte, Frofe considera que el aprendizaje inconsciente está estrechamente vinculado con los procesos automáticos del cerebro, particularmente con la memoria implícita y el aprendizaje implícito. Evidencia a favor del aprendizaje inconsciente. Condicionamiento clásico. En estos experimentos del condicionamiento clásico, los perros aprendieron a asociar el sonido de una campana con la comida, sin ser conscientes del proceso de aprendizaje. Esta forma de asociación refleja un tipo de aprendizaje inconsciente donde el sujeto no es consciente de las conexiones que está formando entre estímulos y respuestas. Aprendizaje implícito. Se refiere a la adquisición de reglas o patrones complejos sin que el individuo pueda verbalizarlos. Investigaciones han demostrado que los participantes pueden aprender a seguir reglas gramaticales artificiales sin ser conscientes de las reglas en sí. Memoria implícita. La memoria implica recordar información sin un esfuerzo consciente de recuperación, en contraste con la memoria explícita, que involucra la recuperación intencionada de la información. Evidencia neurobiológica. Señala que existen pruebas neurobiológicas que apoyan en la existencia del aprendizaje inconsciente. El cerebro procesa mucha información de manera automática, particularmente en áreas generalizadas. Estudio de priming. Es un fenómeno donde la exposición previa a un estímulo afecta la respuesta de un estímulo posterior, sin que la persona sea consciente de la relación entre ambos estímulos. ¿Qué es la memoria consciente y qué evidencia hay a su favor? Cuando hablamos de memoria consciente, nos referimos a la capacidad que tiene una persona de almacenar y recuperar información sin ser consciente de esto mismo. Este tipo de memoria implica ciertos recuerdos, conocimientos o habilidades que pueden influir en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos sin que seamos conscientes de su origen o su existencia. Por ejemplo, tocar un instrumento o manejar un carro. ¿Qué evidencia hay a favor de la memoria consciente? Ejemplos: la memoria implícita y el aprendizaje de habilidades. Muchos estudios demuestran que las personas pueden adquirir actividades motoras y cognitivas sin que sean conscientes de cada paso que toman en ese aprendizaje. La memoria emocional. Ciertas experiencias traumáticas emocionales pueden influir en las reacciones y los comportamientos de una persona sin que ellas recuerden conscientemente el evento traumático. Por ejemplo, un niño que sufrió acoso en su infancia, estos traumas, aunque no sean conscientes de ellos, se van a ver reflejados en su vida adulto. El priming. El priming ha demostrado que la exposición previa a ciertos estímulos, pueden ser palabras o imágenes, pueden influir en la respuesta de una persona a otros estímulos que se relacionen, incluso si esta persona no es consciente de haber visto ese estímulo original. Estudios neurocientíficos. Las investigaciones con neuroimágenes han demostrado que diferentes áreas del cerebro, como el cerebelo, los ganglios basales, están involucrados en el almacenamiento de la memoria implícita. Y esto es independiente de las áreas asociadas con la memoria consciente, como por ejemplo el hipocampo.
Otra evidencia a favor de la memoria inconsciente es el condicionamiento clásico y operante. Esos estudios del condicionamiento en animales y en humanos sugieren que las asociaciones pueden formarse y mantenerse sin que el individuo sea consciente de estas mismas. Bueno, yo les voy a hablar de una de las posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción o la atención. La disociación entre atención selectiva y atención dividida en algunos trastornos atencionales como los que afectan a pacientes con daños en los lóbulos parietales, se observa una disociación entre diferentes tipos de atención. En la atención selectiva, los pacientes pueden enfocarse en un solo estímulo o tarea, pero son incapaces de dividir su atención entre múltiples estímulos. Por ejemplo, pueden leer una palabra en una página, pero si se les pide que presten atención tanto a la palabra como a una imagen en la misma página, no logran hacerlo. En la atención dividida, aunque pueden manejar una tarea de atención selectiva, pierden la capacidad de gestionar varias tareas simultáneamente, lo que indica una disociación entre estos tipos de atención. Estas disociaciones muestran cómo diferentes procesos cognitivos pueden verse afectados de manera independiente tras un daño cerebral. La disociación entre diferentes funciones neuropsicológicas como la atención selectiva y la atención dividida se explica por la organización funcional del cerebro, donde diferentes áreas y redes neuronales están especializadas en procesar distintos tipos de información. En el caso de estas disociaciones hay dos factores biológicos clave: la conectividad neuronal y la especialización de áreas cerebrales. El cerebro está compuesto por áreas corticales especializadas que procesan distintos aspectos de la atención, la percepción y otras funciones cognitivas. Por ejemplo, en la atención selectiva está asociada principalmente con la activación de regiones como la corteza prefrontal, dorsolateral y la corteza parietal posterior, que ayudan a filtrar la información irrelevante y a mantener la atención en un solo estímulo. En la atención dividida implica la activación de redes más amplias que incluyen la corteza prefrontal y el córtex cingulado anterior, que permiten la coordinación de múltiples tareas simultáneas, y el daño en estas redes puede llevar a que un paciente conserve la capacidad de atención selectiva, pero pierda la habilidad de manejar varias tareas a la vez. Les voy a hablar sobre un tema fascinante en la neurociencia y la psicología: la disociación entre la percepción consciente y el procesamiento inconsciente. ¿Sabías que el cerebro puede procesar información visual sin que seamos conscientes de ello? Este fenómeno se observa en condiciones como la ceguera cortical y el blindsight. Mecanismo: lesión cerebral. La disociación puede ocurrir cuando hay una lesión en la corteza visual del cerebro, la parte que nos permite percibir concretamente lo que vemos. Esta lesión puede ser causada por un accidente cardiovascular, un traumatismo craneal o ciertas enfermedades neurológicas. Aunque la información visual sigue llegando desde los ojos, la persona pierde la capacidad consciente de percibir ciertos estímulos. Procesamiento visual inconsciente. Nuestro cerebro tiene otras rutas para procesar la información visual, como el culículo superior y el cuerpo geniculado lateral. Ejemplo de blindsight. Las personas con blindsight pueden reaccionar a objetos en su campo visual sin ser conscientes de que lo han visto. Pueden identificar si un objeto se mueve a la izquierda o a la derecha, o evitar obstáculos aunque no sepan que esos objetos están allí. Implicaciones. Este fenómeno nos muestra que el procesamiento visual es mucho más complejo de lo que parece. No siempre necesitamos ser conscientes para que nuestro cerebro actúe sobre la información visual. Gracias.